estas situaciones es que nosotros empezamos a encontrar estas articulaciones, porque la verdad es que nos resulta muy difícil poder encontrar aliados en ámbitos urbanos con capacidad de movilizarse. Estas cuestiones por ahí que íbamos conversando con Mariana y que cuando hicieron la presentación decían que este era un momento un poco único. Bueno, también nos pasa en lo que somos organizaciones que estábamos trabajando en el espacio rural y quienes están trabajando más en los espacios urbanos. Y nos han pasado hasta discusiones fuertes, que puedo imaginar un poco las cosas que contaba Eduardo. Muchos de nosotros somos copartes de alguna organización, de alguna agencia de apoyo, de afuera, de otros espacios. Entonces tenemos como ámbitos de articulación quizás forzados de alguna manera, y en esos espacios se generan grandes discusiones y a veces terminan siendo por ahí disputas hasta por fondos, por cómo se gestionan fondos para un espacio u otro. Y muchas veces desde lo urbano decíamos, bueno, pero ¿cuántos son ustedes? ¿No? ¿Cuánta gente hay viviendo en el ámbito rural? Y sí, si lo pesamos por peso específico de población, la verdad que se va a pérdida. Pero si se empieza a pesar toda esta interacción que hay entre un espacio y otro, y empezar a conectar estas situaciones con qué es lo que estaba pasando en un ámbito rural, como es, por ejemplo, por tomar un caso, un departamento en la provincia de Santiago del Estero, que está en la cuenca del río Salado, y bueno, vemos que hubo grandes cambios ahí, que esto lo estudian quienes estudian el ámbito rural, pero esto está totalmente vinculado con esto que pasó acá en Santa Fe en el año 2003, y eso no se ve tanto, y la población no lo entiende como una cuestión de infraestructura. Entonces, para nosotros actualmente, esto es una cuestión actualísima, es todo un tema el generar estas articulaciones con organizaciones o movimientos que trabajen estas temáticas en la ciudad, porque es súper importante para lo que son las alianzas que nos llevan un poco a conseguir cuestiones en el territorio, a conseguir logros. Y por último, quería mostrar que esto en realidad es, así como mostraba el hilo de ida, también está sucediendo el hilo de vuelta. Está sucediendo toda una migración de campo a ciudad, se podría decir forzada por diversas cuestiones, pero esto que sale así como en un titular más ahí, de volver a tierra, esto se está dando en distintos espacios, se nos está ocurriendo con algunas comunidades que están volviendo a recuperar espacios. Usé esta imagen porque era mucho más gráfica, pero los wichís no son tan luchadores, así visibilizados como los mapuches, pero la cuestión sí está sucediendo de que hay una vuelta a otros espacios que también, me refiero que es una conectividad que va de ida y de vuelta y que hay todo un espacio en el medio que no podemos acotar campo y ciudad. Yo por ahí lo quería dejarlo ahí para más largarlo como un diálogo, pero desde la REDAF, al que le interese mirar en la página, hay un observatorio de conflictos que tienen que ver con toda la imposición de un modelo de desarrollo en la región, conflictos por tierra y por desmontes, con casi 300 casos de conflictos documentados, era uno de los temas que se tocaban hoy, pero la verdad es que al interior de la REDAF es todo un tema esto de las alianzas entre el ámbito urbano y lo rural, y prefería dejarlo en preguntas abiertas y las cosas que nos están sucediendo. Así que está por ahí más me cambio de lugar. Ahí está. Bueno, seguimos con Nahuel. Así vamos a hacer un grupo. Es más fácil organizarlo, si no me voy perdiendo la ronda. Zigzag. Bueno, buenas tardes. Soy Nahuel, de la Unidad Trabajadora de la Tierra.
No pensé que sería yo, así que no puedo decir. Si no, Tito, digamos, pues, Santiago, no hay sí, problema. ¿querés que se empiece Tito? Y ya me pregunté, así Bueno, que... bueno. No voy a contar, no voy a contar lo que es la UTT. Voy a tratar de supongo más o menos se tiene una noción de qué es la Unión Trabajadora de la Tierra. Así que voy a tratar de encarle directamente al tema este, el urbano, la ciudad, el campo y todo eso que planteaban como debate, como diálogo, como conflicto en la posibilidad de pensarlo, ¿no? A ver, nosotros somos una organización popular, concretamente que nos organizamos, trabajamos y luchamos diariamente por construir un cambio en beneficio de nuestro pueblo. Por lo tanto, todos nuestros pensamientos son pragmáticos, son para hacer algo, no son para pensarlo nada más. Por lo tanto, no puedo despegar, pensar directamente que todo lo que pensemos tiene que ser para ver cómo carajo cambiamos la realidad, porque supongo que todos estamos acá porque más o menos coincidimos en que los country no son buenos, que echen a las comunidades mal y todo eso. Imagino, si alguien está de acuerdo con eso, seguramente no está sentado acá. Así que la cuestión es, bueno, cómo construimos una agenda común de lucha que proponga una alternativa. Y ahí me parece que lo que une el campo de la ciudad es el sujeto, no es del territorio, es el sujeto, es del pueblo, trabajador. Lo mismo que hace 3 días en Plaza de Mayo estaba el compañera Quintera entregando una lechuga con otro del pueblo trabajador que vive en la ciudad recibiéndola, es el mismo pueblo. Por lo tanto, creo que la mejor manera de romper una cuestión de pensar el campo y pensar la ciudad es pensar proyectos de poderosos, proyectos dominantes, proyecto popular. Y ese proyecto popular no puede, obviamente, pensarse disociado entre las organizaciones del campo y la ciudad. Nosotros estamos todo el tiempo con organizaciones hermanas de la ciudad, por lo tanto no se nos genera ningún tipo de contradicción, todo lo contrario. Es una articulación constante y sin la cual no podríamos ni unos ni otros existir. Por ahí los ejemplos más entre la lucha, no sé, de la corriente villera independiente en Retiro y de alguna comunidad wichi en Formosa, sí, por ahí son más como si uno la ve, pero si eso es la realidad, si uno lo que ve ahí es la realidad disociada del proceso de lucha y de resistencia, porque si lo que nosotros vemos es un sujeto en proceso de lucha y resistencia, no hay ninguna dicotomía ahí, pero sí lo que tenemos es la necesidad, y que eso sí tenemos ahí como un deber de dar la visibilidad de cuál es la propuesta de territorialidad o de hábitat común que tenemos, porque ahí sí, cuando nosotros en las primeras intervenciones, muchas de las intervenciones siempre nos paramos como de la política pública, ¿no? De las leyes, de esto y lo otro, porque son básicamente las reglas de juego que yo diría un 60% nos rigen, porque el otro 40% o la doblan los poderosos o la doblamos nosotros, ¿sí? Porque la mitad es contar la ley y la otra mitad es contar cómo no se cumple. Y para nosotros también es la ley y es ver cómo nosotros no la cumplimos. O sea, nosotros la doblamos a favor nuestro, ellos la doblan a favor de ellos, nosotros la doblamos a favor nuestro. Cuando nosotros hace 3 años tomamos 80 hectáreas en Luján y la ganamos, estábamos infringiendo la ley. Un año antes estábamos acampando el contra de la autopista, que vino el compañero Carlos Vicente, estábamos infringiendo la ley. Bueno, son la ley, la misma ley que infringe el poderoso, nosotros de alguna manera la vamos desdoblando. Y lo que sí tenemos que ir construyendo es ese, por lo menos el 60% de legalidad más a favor del pueblo trabajador que de los poderosos. Y ahí sí es donde también tiene que haber el proceso histórico, no es que no todo es un presente constante, ni la historia empezó ayer o hoy. Y entonces la capacidad de pensar un proyecto común, una propuesta de territorialidad y de país compartido
entre situaciones urbanas y situaciones rurales también tiene que ver con la historia de la lucha de los territorios, ¿sí? Porque no es la misma no es la misma la situación de lucha en el campo o en la ciudad que hace 30, 20, 10 o 5 años incluso. Entonces también son esas luchas las que se van juntando y las que van posibilitando pensar un territorio común, porque el proceso de desalojo que se da mucho antes, pero que emerge, por ejemplo, el movimiento campesino de Santiago del Estero y que empieza a ser una voz de resistencia a fines de los 80, en los 70 no estaba, en los 70 era la Liga Agraria, era otra voz, eran otras también las consignas más obreristas en la ciudad, porque también el proyecto del imperio no intervenía ni se llevaba todo por delante, como empezó a pasar con la Revolución Verde, con los desmontes y con los desalojos. Con esto quiero decir que obviamente que lo unificador es el sujeto del pueblo trabajador organizado en lucha, eso es lo que unifica la reflexión sobre cómo pensar el territorio urbano y el territorio rural. Y eso en los límites, nosotros por ejemplo tenemos mucho desarrollo, sobre todo en esos límites que mencionaba, donde tenés la presión inmobiliaria de los country, los desalojos de los pequeños productores, porque no solamente se desalojan bueno, como lo dijiste, pero no solamente se desalojan en el monte adentro de Santiago del Estero, acá a 50 kilómetros también se desalojan y asquerosamente. Y ahí, entonces, para nosotros la tarea clarísima es primero generar la conciencia de unidad de ese pueblo con ese otro pueblo. ¿Sí? Es construir esa unicidad, porque por un lado tenemos al pueblo trabajador organizado en lucha y por otro lado tenemos el conjunto de la sociedad que vota Macri, entonces, o al típico que vota Macri. Entonces también la tarea, bueno, ¿cómo hacemos? O sea, porque lo que nosotros tenemos que pensar, el campo y la ciudad juntos, tenemos que pensarlo en una propuesta transformadora. Y esa propuesta transformadora, lo que tenemos que hacer es, una vez que nos iluminamos todo y sabemos cuál es, tenemos que ver, bueno, cómo convencemos al resto de la sociedad que no sale a militar todos los días en las organizaciones, o que por lo menos no viene a espacios de reflexión crítica, pero cómo le convencemos de que, obviamente, hay expresiones políticas que no son las que lo llevan adelante, como este gobierno. Y ahí los lazos concretos de esos pueblos son muy importantes. Por ejemplo, no es por autorreferencia, pero digo, ese fenómeno que se dio en los verdurazos o hace 3 días en Plaza de Mayo con el feriazo, de la unión de esos dos pueblos, es muy importante. Y no había sucedido antes, porque en la 125 y en otras cosas, no sé si se acuerdan, cuando se veía a los grandes productores tirando litros de leche en la ruta, ¿sí? Y esa era la forma de protesta del sector agropecuario, que es el sector enemigo, ¿sí? Porque es el mismo que vive en el country, el mismo que vive acá. O bueno, no sé si vive o no vive, pero digo, los patrones adentro del campo, adentro de la ciudad, los patrones del campo. Y entonces, cuando de pronto esas reivindicaciones y esas luchas empezaron a darse un vuelco y nosotros empezamos, por ejemplo, nosotros dijimos, de ninguna manera nosotros vamos a ir a tirar nuestra producción, cuando nosotros mismos venimos de sectores donde nos rompemos el norte para hacer un comedor infantil, ¿sí? Entonces la lucha en todo caso la lucha del pueblo trabajador del campo tiene que ser sí o sí de una manera visible, pero de la mano con el sector del pueblo trabajador, y eso fue mucho más potente, porque fue mucho más potente en los verdurazos, feriazos, hacer esas cosas, que si nosotros hubiéramos ido a tirar, a revolear verdura, que seguramente también hubiéramos salido tapa de diario, pero es una mierda, básicamente, ¿no? Y en esos lazos que se empiezan a dar es donde tenemos que ir construyendo las propuestas de territorialidad. Y tenemos el gran desafío de que todo lo que contaba la compañera de lo del SEAMSE y todas esas cosas son informaciones que seguramente en nuestros ámbitos lo tenemos totalmente claro, pero como decía la compañera, el conjunto de la sociedad no tenemos una puta idea de la mayoría de esas cosas. Entonces esa creo que también es la tarea, porque nosotros generamos el debate, los conocimientos, hacemos libros, cosas, bueno, está bien, pero tenemos un 95% de la sociedad que jamás se entera de todo eso.
Entonces el tema es cómo carajo hacemos para que toda esta reflexión y todos estos debates, primero, estén estrechamente relacionados con los protagonistas de esas luchas, ¿sí? Con los protagonistas, con los que le ponemos el cuerpo en la calle, en los territorios, sea en la villa, sea en la Boca, sea en Monte Santiago del Estero, sea en la comunidad que sea. Por un lado, creo que hay una histórica, y lo planteo también porque me parece que es así, creo que hay una histórica medio que a veces va y a veces viene, pero compleja integralidad entre la academia y los movimientos, los protagonistas de la lucha, ¿sí? Creo que eso hay que trabajarlo un poco más. Sobre todo porque además siempre, por lo menos de esta academia, de donde estamos sentados hoy, siempre el discurso es el progre, ¿no? La academia de los poderosos, obvio, son ellos mismos. Entonces, la academia de los que queremos el cambio, tenemos que ver cómo generamos la mayor fortaleza de lazos con los protagonistas de la lucha. Entonces, qué bueno hubiera sido que hubiéramos hecho una charlita hace 3 días en Plaza de Mayo, qué sé yo, que lo habíamos hablado la otra vez, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que ahí tenemos una cuestión muy fuerte. ¿Cómo podemos, y lo interpelo, digo, lo pongo sobre la mesa, cómo podemos generar este espacio de debate para estas cosas? Y paso 2, eso, cómo nos damos la tarea de salir a convencer y a salir a transmitirle al conjunto de la sociedad todo lo que no se sabe, la información que es dato fáctico, no es un me parece, es así, o sea, la caca sale acá y va al río, no es que me parece, es así. O cuánto vale el tomate en la quinta y cuánto se paga en la verdulería, o cuánto envenena el agrotóxico. Digo, son cosas que creo que ahí, por ejemplo, levantando fuertemente a Carrasco, yo creo que la mayor virtud de Carrasco no fue solamente la investigación, porque hay un montón de investigaciones como las que hizo Carrasco. Lo que hizo Carrasco fue salir a capa y espada a enfrentarse a los poderosos. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Y entonces ahí es donde me parece que reitero, digo, la dicotomía se desdibuja cuando empezamos a pensar no en el territorio físico, sino en el sujeto, que es el mismo sujeto, ¿sí? El sujeto entendido como pueblo y entendido en una lucha de capitalismo-imperio, o como le queramos poner, pero y sectores populares. Y ahí es donde cada uno de esos proyectos se dan, porque a cada uno de los lugares donde uno llega, ¿sí? O donde uno está, por ahí los que construimos organización y los que luchamos, muchas de las cosas están totalmente claras, digo, no hay que investigar demasiado. Nosotros, por ejemplo, doy un ejemplo muy, muy chiquito. En San Vicente, acá en el municipio de San Vicente, hay una tremenda disputa de territorio con los cárteles, como en todos lados, pero bueno, San Vicente. Y la manera, y ahí estaban corriendo concretamente a las familias productoras, que ahí en su mayoría forman parte de la UTT, y lo que hicimos ahí fue presentar una ordenanza que le pusimos de reserva de agricultura familiar. Y la luchamos, la militamos, la rosqueamos un poco, logramos que el Consejo Deliberante la apruebe, y una ordenanza que genera reservas de agricultura familiar. Que hay un registro en donde hay zonas que se mantienen de agricultura familiar por una cuestión de zonificación y cosas, y donde no puede avanzar el country. Eso fue una batalla muy importante, ¿sí? Porque de hecho nosotros tenemos una colonia agrícola ahí al lado del country, unas tierras que o sea, el country venía tomando tierras, y en esto de lo de las leyes, y antes de que había 20 hectáreas, y antes de que el country tome esas 20 hectáreas, las tomamos nosotros. Y ahí, bueno, obviamente la pelea, ganamos y logramos también institucionalizarlo de alguna manera con eso. Entonces, como toda la cuestión de la construcción de una propuesta concreta, digo, cuando nosotros el pueblo tenemos propuestas de políticas públicas, de forma de organizarnos, de país, de territorio, de sociedad, y esa encima la acompañamos con lucha, con construcción concreta y con propuestas legislativas, estamos mucho más cerca de dar paso de avance que de sentarnos a lamernos la herida, ¿no? Obviamente. Creo que eso
eso es lo que tendríamos que estaría bueno por ahí un próximo debate de, bueno, ¿cuáles son las propuestas, ¿no? ¿Qué proponemos? ¿Cómo podemos generar propuestas concretas? No sé, una serie de 3 o 4 propuestas de legislación que defienda el territorio unificadamente entre el campo y la ciudad. Seguramente ya lo hizo otro, porque generalmente todo lo que uno piensa que lo inventó, hay otro que ya lo hizo antes. Sí. Pero bueno, así que no, un poco eso la aporte y gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Sebastián, seguimos. ¿Sigo yo? ¿Vos tenías...? Sí, había hecho el ¿querés venir acá o querés que lo No, vengo para acá. ¿Sí? Así paso alguna más rápido tampoco. Es muy difícil que hacer las 4 horas. No puedo hacer propaganda de la mía de ahora porque estaría mal. No. No te vamos a dejar. Sí, ¿dónde Nati, está? Natalia de Capitán. Es que si agarras un plano muy melódico. A ver, por ahí un poco la idea de la presentación de hoy no es tanto conceptualizar, no sé cuánto puedo contribuir en la conceptualización de los periurbanos, pero contarles rápidamente algunas de las discusiones que se vienen dando en el INTA y un poco por ahí lo que percibo yo de alguna mirada del INTA sobre los periurbanos, que veo acá que hay, bueno, está Mariana, que es compañera del AMBA, así que me puede dar una mano, Felipe no sé si sigue estando, pero estaba, así que me corrigen, porque suelo decir bastante barbaridades, así que no hay problema. Por un lado, Ya presentación cada uno, ¿no? Ya hubo presentación de cada uno. Pero está bien, perdón. bueno, sí, trabajo en el INTA, acá en el área metropolitana. Yo sé quién es, pero pensé que no te mandó bien. No, Yo no sé quién es. Bueno, ahora Bueno, me presento. Mi nombre es Sebastián Grenovil y trabajo en el INTA, en el área metropolitana de Buenos Aires, cerca de Ituzaingó, digamos, el municipio de Ituzaingó. Digamos, rápidamente para contar un poco de dónde viene la discusión de los periurbanos en el INTA, creo yo, por ahí los compañeros por eso decía que pueden aportar, me da la sensación que el periurbano como tal, y sobre todo en el INTA, no es definido, sino que son los espacios donde no está la ciudad, donde no está el campo, y es algo intermedio que no termina de estar claro. Entonces, yo creo que el interés del INTA sobre los periurbanos viene de distintas líneas y no siempre en forma ni armónica, ni vinculada, ni demasiado tampoco pensada o trabajada. Si tenemos que buscar algunos antecedentes, el mapita que está ahí, que puse del INTA, son para que se den una idea, las distintas experimentales y agencias que tiene el INTA en todo el país. Para exagerar un poco y agrandarlo, podemos decir, no sé, el Banco Nación, el Correo Argentino, no hay muchas más instituciones que tengan una extensión como la que tiene el INTA. ¿Para abajo? ¿Más abajo de Tierra del Fuego? No, pensé que hay puntitos, pero son menos. Ay, se ven. Ahí está. Hay dos agencias en Tierra del Fuego. Una en usuario. Sí, llegaste usuario. En todos, sí, también, en todos lados. Pero lo que quería significar es que de todas estas hay una sola experimental que se dedica al área metropolitana de Buenos Aires y que se creó recién en el año 2009-2010. Con el tiempo hay otras experimentales, uno puede decir por ahí en Tucumán, que se empezaron a prestar atención también en Famella. Y desde el programa Pro Huerta también tiene una mirada de los periurbanos y de la agricultura urbana más que periurbana, pero también con otro enfoque más orientado a seguridad alimentaria, autoconsumo, y que dependió históricamente también del Ministerio de Desarrollo Social y no tanto del INTA de producción. Con lo cual lo que quiero decir es que la mirada de producción, la producción periurbana no era demasiado importante. Hasta que apareció el AMBA, el Área Metropolitana de Buenos Aires, como experimental, todo el Área Metropolitana de Buenos Aires, desde Exaltación de la Cruz hasta La Plata y toda La Matanza inclusive, Las Heras, tenía solamente dos agencias que dependían, una de San Pedro y la otra de Pergamino, o sea, 300 kilómetros de distancia y con una lógica totalmente de cadenas productivas, ¿no? ¿Cómo fortalecemos? Bueno, ¿qué pasa con el sector hortícola? ¿Qué pasa con el sector florícola?
y no mucha más pregunta que eso. A partir del año también, un poco antes, para ahí 2005, pero sobre todo muy fuerte, para el año 2009 empieza una discusión hacia el interior del INTA que hay que mirar los territorios. Y en esta mirada de los territorios empieza a discutirse los distintos espacios en donde estaba ubicado el INTA. Y ahí empieza también una preocupación, creo yo, un poco más importante, que está dada por qué pasa con los cinturones verdes como una forma de contención al avance de la ciudad por un lado, qué pasa para que no se expulsen los productores y sobre todo también cómo se hacen productivas esas tierras que empiezan a quedar como área buffer, se la llama, ¿no? Pero también que sigue siendo un espacio que es MIN. Los sociólogos, para ahí, yo soy sociólogo, así que le doy autocrítica, nos encanta buscar la vuelta de la vuelta de la vuelta, pero los agrónomos tampoco le piden que se compliquen mucho con esta definición, entonces dicen, bueno, eso no es nada, queda ahí y no lo discuten mucho más. Rápidamente, para ver dónde estamos parados, yo creo, como decía recién, creo que en los últimos años, sobre todo, empieza una discusión un poco más fuerte sobre los periurbanos en el INTA, por distintos motivos. Un poco yo creo que empezar a mirar el territorio ayudó, los conflictos que se crean en el territorio, la disputa, los momentos políticos que se vieron también en los últimos años, y también creo que tiene que ver muchas veces con las competencias académicas y encontrar un nicho y yo qué sé. La cuestión es que se empezó a discutir con más fuerza los periurbanos, ¿no? Perdón, estaba yendo para el otro lado que quería ir. Y empieza lo que quería mostrar acá, el INTA funciona, cada uno de esos puntitos que les mostraba en el mapa tiene o dependen de algún proyecto territorial desde el año 2013, que pasó esto, que se cambió la lógica. De esos proyectos territoriales, justo esto lo que vamos a presentar ahora en otro lado, el 30% de esos proyectos empieza a meter en sus líneas de trabajo problemáticas vinculadas con los periurbanos, ¿no? Con los territorios periurbanos. Sin demasiada conceptualización, sin demasiada discusión hacia el interior del proyecto, pero con algunas líneas puntuales que se incorporan en estos proyectos que básicamente son los que mueven los recursos en los territorios del INTA. Por el otro lado, el INTA tiene una estructura matricial y está atravesado no solo por proyectos territoriales, sino por programas nacionales. Y de los programas nacionales, que siguen teniendo una lógica todavía de cadenas muy fuertes, cereales y oleaginosa, carnes, no sé, etcétera, etcétera, el 23% de estos proyectos también incorporan la discusión sobre los periurbanos. Más que discusión, incorporan por lo menos el concepto de periurbano, ¿no? No sé hasta qué punto lo conceptualiza. Bueno, algunos simplemente ejemplos para que vean que en las temáticas más variadas se está discutiendo qué pasa con los periurbanos, cuando hace poco... Perdón, por ahí... perdón una interrupción. Sí, sí. Cuando vos te referís a los periurbanos, ¿a qué te estás refiriendo? ¿A las personas que viven en las zonas periurbanas o te estás refiriendo a otros sujetos? Eso es otro de las características por ahí del INTA. Cuando el INTA habla de un territorio, piensa más en las producciones que en los sujetos que están, como decía, no, ¿qué es lo que uno sociólogo con el otro? Son los sujetos, no sociológicos ni sociológicos, piensan en, vos le preguntás cuántos productores viven en un territorio y por ahí en el INTA no tenemos la menor idea. Ahora, ¿cuántas hectáreas cultivadas hay? Ustedes, sin exagerando por ahí un poquito, por ahí me agarra alguien del INTA, pero como estoy acá puedo aprovechar para... Bueno, estamos grabando en vivo. Arriba, no, ahora voy al INTA y digo todo lo contrario, hablo de las redes sociales. Pero el INTA mira mucho más las producciones, por eso decía que la producción de los periurbanos fue una producción que históricamente no llamó demasiado la atención y por distintos motivos, que con el SENASA pasa algo también muy parecido. Primero porque hay una lógica fuertemente pampeana, ¿no? En las producciones, sobre todo en las producciones periurbanas de la provincia de Buenos Aires, sigue primando muy fuerte la lógica de producción pampeana. Por lo tanto, las producciones de periurbano es o marginal, en el mejor de los casos, o al revés, un problema porque genera conflictos con los sectores urbanos, porque tienen mal olor, porque por inocuidad de los alimentos. Entonces pareciera que si no las miramos, no tenemos responsabilidad sobre eso. En cambio, bueno, esa es una discusión fuerte que se viene dando, el SENASA también viene dando una discusión parecida, que por más que no la mire, es responsabilidad tuya y tener que acompañarlo, ¿no? Entonces, bueno, es una de las discusiones que se están dando. Entonces, lo que quería mostrar acá nada más es que de distintos lugares se piensa alguna de estos temas. Bueno, y acá en este sentido el INTA
yo creo que hay dos líneas que se fueron dando que empiezan a ganar un poquito de fuerza. Una de ellas es la jornada de periurbanos que se hizo ahora hace un par de meses, que la puse ahí porque bueno, me acordaba. Y dentro de la jornada de periurbanos también uno tiene que poner la etiqueta y cerrar algunos espacios. Se armó una red que se llamó, bueno, con ese nombre.